Vamos a concentrarnos en lo académico, vamos a tratar de dilucidar un poco cuáles son los lineamientos de políticas y orientadas al desarrollo por sobre todas las cosas, que es el fin último que queremos impulsar desde el Gobierno Nacional, y cómo estamos llevando ese abordaje a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, como primer punto vamos a un poco de historia o de algunos hechos estilizados de lo que fue pasando a lo largo de los últimos 10, 12, 15 años en las finanzas públicas y la relación nación-provincias, sobre todo focalizado a lo que tiene que ver con la distribución de recursos federales y las políticas de gasto de las provincias y del Estado Nacional. Lo que notamos, vamos a hacer un punteo rápido de los 4 o 5 puntos, es que tenemos una persistencia de desequilibrios fiscales por parte de las provincias, no está profundo como el Estado Nacional. Tuvimos en 2015, encontramos un nivel récord de déficit a nivel federal. Este deterioro que se notó en las finanzas provinciales se explicó básicamente por una profundización del gasto corriente, por sobre todas las cosas de personal, o sea, un incremento a lo largo de los últimos 12, 15 años por parte de las provincias, donde toda la política pasaba por incrementar precios y cantidades del gasto salarial, o sea, cantidad de empleados públicos y aumentos salariales. Paralelamente, hubo una concentración, o sea, esto se estaba dando, se gestó a través de una concentración por parte de recursos del gobierno central, lo cual obligó a las provincias a salir a recaudar impuestos y a ejercer una mayor presión tributaria por sobre la que venían registrándose a niveles históricos. Acá lo que podemos ver, para ver un poco los números, es como en los últimos años, 2011, las provincias estaban en un nivel de déficit siempre menos de un punto del PIB, donde llega a su máximo histórico en 2015, alcanzando un punto del PBI, y a partir de ahí hay un sendero de disminución sostenido, y lo cual, a través de las distintas reformas que estamos impulsando con los ministros y con los gobernadores, la idea es que en los próximos 2 años puedan llegar al equilibrio financiero. Lo que marcábamos recién, la evolución del empleo público, acá lo que podemos ver es empleo público en términos relativos, empleo de empleados cada 1000 habitantes, cómo fue creciendo a lo largo de los últimos años. O sea, como bien ustedes saben, una parte importante del periodo económico de la Argentina, el único generador de empleo fue el sector público en sus distintos niveles de gobierno, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal. Y esto lo demuestra en cómo fue la dinámica del empleo en la Argentina en los últimos años y a nivel provincial. Tengamos en cuenta que en lo que es el empleo público, las provincias concentran prácticamente el 70-80% del empleo público total, o sea, sobre una masa de, hoy estamos hablando de cerca de 3 millones de trabajadores entre los 3 niveles de gobierno, las provincias están en 2.200.000, 2.300.000. Paralelamente, la rigidez del gasto, lo que representa el nivel salarial para las provincias, le da una fuerte rigidez a la baja de gastos. No pueden, acá en un contexto inflacionario, en un contexto de creciente demanda social por los niveles de desempleo, no hubo margen, o no hay margen todavía, no vemos margen como que para que las provincias puedan bajar este gasto, o al menos tratar de disminuir sus plantas vía algunos programas de disminución de empleo, o mucho menos en niveles salariales, con los niveles todavía elevados de inflación que tenemos y que estamos tratando de bajarlos sistemáticamente. Y la presión tributaria que vino acompañando este proceso de mayor crecimiento de gasto, con un gasto inflexible a la baja, y esto tiene aparejado una disminución de la calidad del gasto también, o sea, todo lo que no está yendo a gasto corriente se deja de invertir o de generar obras de infraestructura que por ahí son mucho más importantes para el desarrollo sostenido del país. Hasta ahí llegamos para dar un pantallazo general de cuál es la situación fiscal y financiera de las provincias. Y un punto central es que a partir del 10 de diciembre nosotros nos encontramos con un fallo de la Corte Suprema, si ustedes recuerdan, donde ese fallo devuelve el 15% que iba destinado al ANSES a 2 provincias, que es San Luis y Santa Fe, y le otorga una medida cautelar a la provincia de Córdoba para que reciban todo el 15%
la coparticipación que estaba recibiendo el ANSES, del impuesto a las ganancias. Adicionalmente, hay un conflicto también con el financiamiento de la autarquía de AFIP. La Corte lo mismo, a Santa Fe y a San Luis le otorga sentencia firme. Córdoba en este caso no tiene una cautelar, lo cual también todo esto redunda en encontrarnos en una situación con un déficit fiscal récord, con una sentencia que prácticamente representaba, el 15% en ese momento representaba algo así como 100.000 millones de pesos más, casi 1,5 puntos, 2 puntos de PBI, que eso redundaba en mayor déficit para el Estado Nacional. Hubo que imponer una agenda de urgencia para ir corrigiendo estos problemas y otros problemas adicionales como tiene que ver el financiamiento de AFIP, de las cajas no transferidas, o sea, que está mencionado ahí. Adicionalmente teníamos que toda la parte del endeudamiento de las provincias estaba en manos del Estado Nacional. Teníamos una ley de responsabilidad fiscal que estaba flexibilizada y no estaba operativa, estaba suspendida desde el año 2010. Hubo una concentración y una distribución discrecional de recursos del Estado Nacional hacia las provincias que no tenían mucha relación en lo que tenía que ver a las necesidades reales de cada una de las jurisdicciones. Y para cerrar el escenario de llegada, nos encontramos con el laberinto de coparticipación, que ustedes, la mayoría lo conoce bien, que es un esquema donde tenemos 20 años de mandato constitucional incumplido, ya tiene rango constitucional la coparticipación y seguimos todavía discutiendo y estamos tratando de una vez por todas cerrar este capítulo de la historia argentina y tener una nueva ley de coparticipación o un nuevo esquema de distribución de recursos. Entonces, la metodología, cómo fuimos buscando ese consenso, cómo fuimos logrando ir sacando de agenda toda esa discusión en la cual vino a partir de que llegamos al gobierno el 10 de diciembre, fue bueno, el acuerdo de Córdoba, donde hubo una restitución gradual a las provincias. Ahí adhieren todas las provincias, hay 21 provincias que firmaron ese acuerdo, las otras 3, Córdoba, San Luis y Santa Fe, ya estaban recibiendo ese 15% total. Esa disminución vino acompañada, esa devolución gradual por parte del gobierno nacional vino acompañada por una línea de préstamo subsidiado al 15% a 5 años y con un vencimiento de capital al 4.º año, que en las condiciones de mercado de ese momento eran condiciones muy beneficiosas para las provincias. El 2 de agosto, pasando ya lo que tiene que ver, el 2 de agosto de 2016 se firma con los 24 gobernadores en Casa Rosada, lo que nos terminó siendo una carta de intención por un problema legal, pero era un acuerdo que focalizaba básicamente a hacer un abordaje y corregir lo que tiene que ver con 3 instituciones fiscales, como ser la ley de coparticipación, la ley de responsabilidad fiscal y la reforma tributaria a nivel nacional. Y obviamente el compromiso por parte de las provincias a encarar una reforma tributaria desde sus administraciones. Adicionalmente, el régimen de responsabilidad fiscal se puso operativo, ya en la ley de presupuesto hubo algunas medidas de nuevo de cuantificar el déficit, de reducción del déficit en términos relativos. O sea, las provincias este año tienen que reducir el déficit en términos del el resultado primario en términos del PBI un 10%. Se cambió la metodología de financiamiento de la AFIP. El objetivo de esto tiene que ver para bajar el grado de juicios o de litigiosidad que tienen hoy las provincias con el Estado Nacional. O sea, ahí todas las provincias estaban realizando un juicio a la AFIP, al Gobierno Nacional por el financiamiento de la AFIP. Lo que buscó con esto es darle un financiamiento genuino a la AFIP a través de línea de impuestos y dejar de financiar la autarquía a través de un cálculo global de la recaudación y ese cálculo de sacarlo directamente del IVA, que el IVA es un impuesto, uno de los impuestos más coparticipables que reciben las provincias, lo cual en términos relativos el 1,9 de AFIP terminaba costándole a las provincias más del 3%. Se firmaron convenios de reprogramación de deuda de 18 provincias que eran elegibles para firmar estos convenios de reestructuración de deuda. Accedieron 16 provincias, 2 quedaron afuera porque el monto de deuda era muy bajo y las condiciones de financiamiento en la cual estaba refinanciada esa deuda era mucho mejor de la que estamos proponiendo nosotros. Tengan en cuenta que esa deuda venía
refinanciándose permanentemente con fondos de ATN, una reestructuración a partir de 10 años de plazo con una tasa de interés nominal del 6%. Pero era parte de todo un subsidio cruzado entre provincias endeudadas y el Estado Nacional para reconstruir para reprogramar todas estas deudas. Y bueno, se puso activo el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que fue un fondo que la última actividad que tuvo fue el rescate de las LECOP allá por el 2003-2004, y es un fondo que justamente lo que busca es financiar o asistir financieramente a las provincias, y nos encontramos en una situación con un fondo donde tenía recursos que estaban invertidos en plazos fijos en vez de estar asistiendo a las provincias que realmente tenían necesidades de financiamiento. O sea, 7 provincias ahí de las que hoy suscribieron con el fondo, que son básicamente las provincias que necesitan atender necesidades de financiamiento de mediano y largo. Bueno, esto para mostrar un poco el impacto que tuvo desde lo presupuestario, de lo fiscal para el Tesoro Nacional. De nuevo, en una situación donde el gobierno, el nivel de déficit estamos en niveles récord y con una presión impositiva, con una presión tributaria también en niveles récord. Ahí lo que podemos observar es que los distintos acuerdos, los incrementos, hay una lista del costo o cuánto el gobierno nacional fue devolviendo a las provincias o reintegrando a las provincias o fortaleciendo el federalismo, tratando de darle mayor autonomía a las provincias para que el país sea realmente federal. Notamos que en 2015, el año de partida, eso representaba un 2,4% de los recursos tributarios totales. 2016, 6,8% y 2017 estimamos que va a ser un 7,4%. Como para dar un cierre, hay distintos puntos a tener en cuenta. Lo del acuerdo del 15%, este año son 32.000 millones de pesos, el año que viene van a ser más de 50.000 millones porque esta devolución gradual viene de 3 puntos en 2016, son 6 puntos de los 15, son 6 puntos en 2017, el año que viene van a ser 9 puntos, 12 puntos en 2019 y a partir de 2020 las provincias van a recibir en su conjunto ya el 15% de ganancias que hoy está yendo en parte al sistema de seguridad social. Otro punto a destacar es el financiamiento de las cajas no transferidas. Acá teníamos un problema en lo que tiene que ver con la seguridad social, donde teníamos una situación de empleados o jubilados de cajas transferidas y jubilados del Estado Nacional tenían un tratamiento y las provincias que tenían sus cajas todavía, que la tenían en su poder, no estaban recibiendo ningún tipo de financiamiento, lo cual ese déficit creciente llevó a crisis fiscales en el caso de provincias, sobre todo las patagónicas. El caso de la provincia de Santa Cruz, el principal problema que tiene es la caja previsional. Entonces, a partir de ahí se sale con la ley de reparación histórica, se abre una mesa de diálogo donde el ANSES va a financiar los déficits de las cajas no transferidas. Esas cajas no transferidas tienen que siempre buscar la equidad o la igualación entre los jubilados nacionales o los jubilados de cajas transferidas con los jubilados de cajas que no fueron transferidas. Adicionalmente, el Fondo Solidario en 2017, el Fondo Sojero, perdón, en 2017 hubo 5.000 millones de pesos para compensar la baja de la alícuota del 35 al 30. Se compensó la actualización del impuesto a las ganancias porque el presupuesto se había aprobado previamente a la sanción de la ley. Esto, en resumidas cuentas, lo que muestra es cuál es la relación o cuál es el vínculo que hoy tiene el gobierno nacional con las provincias, donde está abierto el diálogo permanente y se está buscando siempre la razonabilidad de la demanda por parte de los gobernadores y buscando siempre a través del diálogo compensar algún tipo de medida que no tengan intervención los gobiernos provinciales. Para desmitificar un poco también la participación que tienen hoy las provincias o que fueron teniendo a lo largo de los últimos años, o sea, lo que podemos ver es que estamos en niveles, ya sea de los recursos de origen nacional, más las transferencias corrientes, más las transferencias de capital sobre la recaudación de impuestos coparticipables, estamos en niveles récord tomando desde el año de inicio de la serie del año 2000.
Lo mismo sobre los recursos de origen nacional, los recursos de distribución automática sobre el total de recaudación, total coparticipable. Lo que básicamente se muestra en los últimos años es lo que estábamos hablando recién, la devolución gradual por parte del 15% de seguridad social y lo que tiene que ver con la disminución o el aporte que dejan de hacer las provincias para la autarquía de AFIP. Lo mismo, algunos indicadores donde muestran el crecimiento tanto en términos nominales como reales de los recursos de origen nacional. En términos relativos, en términos de PBI, vamos a estar en el año 2020 7,6 puntos y arrancando la serie en 7 puntos. Bueno, saliendo un poco de la historia, ahora vamos a tratar de focalizarnos en todas las políticas que estamos llevando por parte de que en su origen tiene el acuerdo que se firmó el 2 de agosto del año pasado, de 2016, con todos los gobernadores y los ministros de Interior y de Hacienda, donde básicamente el objetivo que se está buscando es un desarrollo equilibrado y equitativo a lo largo y a lo ancho del país. Este objetivo, lo único que busca, o el principal motivo que tiene, es resolver las históricas demandas recíprocas que hay entre nación y provincias. Hoy tenemos desde el plano judicial, creo que ya lo mencioné, 55 juicios, que obviamente es un quebranto para el gobierno nacional, que es una deuda impagable si la Corte Suprema falla sobre todos esos juicios. Buscar un sendero al equilibrio fiscal, ese equilibrio fiscal siempre sustentado en una mayor inversión en lo que tiene que ver a la mayor prestación de infraestructura, a la mayor prestación de bienes y servicios a todos los vecinos o los ciudadanos de la Argentina. Para poder lograr eso, nosotros nos concentramos en lo que mencionamos, 4 instituciones fiscales, que tenemos la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la reforma de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, la reforma tributaria nacional y la reforma tributaria provincial. Vamos a hacer un pantallazo, vamos a tocar más o menos, o mostrar la agenda de trabajo que estamos llevando en los 4 temas en realidad, pero la reforma tributaria nacional ya esta semana fue presentada, la presentó el ministro Duhovne, está en discusión, se están abriendo mesas de diálogo para ir corrigiendo lo que se tenga que corregir, y lo cual no vamos a tocar la reforma tributaria nacional al menos en esta etapa. La Ley de Responsabilidad Fiscal, punto número 1, los principales lineamientos y el impacto que nosotros esperamos que tenga sobre el desarrollo. La ley vigente, ustedes saben, como ya lo hablamos, no está flexibilizada y no está operativa en la mayor parte. Lo único que está operativo es lo de la ley de presupuesto, de esta reducción del 10% del déficit primario en términos de PBI, y un componente de automaticidad para tomar endeudamiento a las provincias que pudieron cumplir los equilibrios gemelos, como decimos nosotros, que son el financiero y el primario. Perdón. Bueno, esto fue un trabajo que se inicia si mal no recuerdo, septiembre del 2016. El Consejo de Responsabilidad Fiscal nos había juntado hacía 4 o 5 años. Toda la gestión de Axel, de Kicillof, nunca se juntó. La primera vez que se ven la cara a todos los ministros y con el ministro de Hacienda del momento, con Alfonso, fue ahí. A partir de eso se firman una serie de puntos de coincidencias básicas de cómo se tiene que avanzar, nos ponemos de acuerdo de qué tiene que ir en el presupuesto, de cuál va a ser el objetivo de la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, y a partir de eso llegamos al acuerdo que tenemos que simplificar las reglas, tener una gradualidad en el cumplimiento. Todo eso a través de crecimiento, de límites de crecimiento a niveles de gasto, ya sea corrientes o totales. Como vimos al principio, lo del crecimiento en los últimos años del empleo público, poner un límite al crecimiento del empleo público, e incorporar que la promotora, la precursora de
de este punto fue la provincia que hoy nos recibe, la provincia de Mendoza, que incorporar las reglas de fin de mandato. A partir de, como punto central, independientemente de las reglas cual y cuantitativas que contempla el proyecto de ley que hoy está en el Senado y que fue firmado y acompañado por 22 provincias, el compromiso creo que principal y primordial acá es que el gobierno nacional se va a abocar a la ley. O sea, en la ley anterior nunca fue el gobierno nacional evaluado ni tuvo ninguna evaluación, no tuvo ninguna medición de cumplimiento de todos los objetivos que tenía la ley anterior. Lo que hoy, las principales modificaciones y por qué se buscaron este tipo de indicadores para la ley, está impulsado básicamente por una necesidad que hoy tiene el gobierno nacional de o sea, cumplir las metas a través de mediciones de gasto y no de resultado. Lo que tiene que ver con centralidad de la ley es una contención del gasto corriente primario para las jurisdicciones, para todas las jurisdicciones, y la contención del gasto corriente, del gasto total primario para todas las jurisdicciones que estén con una situación de déficit. O sea, las que tengan gasto corriente o gasto operativo o resultado económico positivo, hay un límite sobre lo que tiene que ver el gasto corriente, dejando margen para que todos los recursos adicionales, lo ideal sería que bajen impuestos, pero bueno, todos los recursos adicionales o todo el gasto pueda ir destinado a gasto de capital o gasto de infraestructura. Las provincias o la jurisdicción en la cual nos incluimos no tienen ese gasto operativo o ese resultado económico primario, la medida va a ser sobre el gasto total. No topeando o poniendo un techo al incremento de la planta de personal en relación a la población existente, o dicho de otra manera, la planta de personal puede crecer solo al crecimiento natural o vegetativo de la población estimada por el INDEC, que es 0,9, depende del año, o el 1% por año, y adopción de políticas tributarias tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal. O sea, el compromiso básicamente es, este es el techo, todo tiene que ir para alivianar un poco la carga tributaria sobre el resto de la economía argentina. Las reglas de fin de mandato, bueno, o sea, como mencionaba, que la provincia de Mendoza la tiene, lo que busca es, ya con una elección o con un gobernador saliente o que no pueda ser reelecto, un gobierno en realidad, o sea, esto también incluye al Estado Nacional, no pueda tomar medidas de gasto de carácter permanente, pase a planta permanente, contratación de personal, renovación de concesiones o de concesiones de largo plazo. Lo único que se contempla es que estos gastos pueden hacerse en el marco de alguna emergencia o de algún tipo de desastre natural o emergencia social. Bueno, la contención del gasto corriente, las proyecciones o lo que estuvimos evaluando con todos los ministros y los 22 ministros de las provincias que están acompañando este proyecto, o sea, como pueden notar ustedes, cuál es el crecimiento en términos de PBI del gasto corriente primario de las provincias. Tenemos un techo que llega a 2016, ya este año hay una reversión de ese indicador y solamente cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal, que es una medida de mantener el crecimiento real nulo del gasto, ¿sí? Entonces el crecimiento por sobre, o el crecimiento real, lo que va a permitir es que el gasto corriente primario de las provincias y obviamente del Estado Nacional también vaya disminuyendo gradualmente. ¿Sí? Esto es lo que va a permitir aumentar el gasto de capital o poder aumentar mayor. Noten que acá estamos hablando solo de gasto corriente de las provincias, no de gasto total. Las provincias pueden incrementar su obra pública, pueden bajar impuestos, pueden reducir el déficit bajando los niveles de endeudamiento o los niveles o incrementar activos. Entonces, el objetivo macrofiscal a nivel consolidado, el cual nos incluye, lo que estamos buscando es un sendero progresivo de reducción de déficit, crecimiento económico moderado y sostenido en el tiempo entre el 3 y 3,5%, reducir la proporción de gasto en términos de PBI, lo que veíamos recién para las provincias, nos incluye también a nivel de gobierno nacional, y reducir la presión tributaria.
La presión tributaria, reducirla en un contexto donde hay un gasto social, la mayor parte del presupuesto es gasto social y también es inflexible a la baja, como es el caso de la seguridad social, ¿sí? Lo cual ahí es donde empieza realmente a tallar la política tributaria o los diseños de políticas tributarias como para poder ir bajando gradualmente la presión sobre la economía sin desfinanciar la seguridad social, que hoy es básicamente lo que se lleva gran parte del presupuesto nacional. Entonces, para poder lograr esto, lo que tenemos que mutar de un modelo basado en el consumo a un modelo basado en la inversión, incrementar la participación en la infraestructura productiva y obviamente con todo esto fomentando la generación de empleo privado. En las pautas macrofiscales que están en el presupuesto, lo que notamos es la consistencia con esta política que estamos encarando. O sea, noten ustedes que en consumo público para 2018 pasa de 3,8 al 1,3, ya en 2019 el crecimiento en términos reales es nulo, lo mismo que en 2020, y hay un crecimiento sostenido o tratando de mantener el crecimiento en términos reales de la inversión cerca de los 2 dígitos. Ley de coparticipación. La necesidad y obligatoriedad de la nueva ley por mandato constitucional, como lo mencionamos al principio. O sea, la Constitución en el inciso 2 del artículo 75 lo que establece es textual: la distribución entre nación y provincias, Ciudad de Buenos Aires, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Nosotros desde el año 88, desde la ley que hoy está vigente, la distribución que tiene la coparticipación en Argentina, al menos a nivel nación-provincias, es coeficientes fijos, ¿sí? O sea, imagínense ustedes el grado de distorsión que puede haber hoy en un esquema de coeficientes fijos que lleva casi 30 años. O sea, una foto del 87, 88 trasladada a hoy. Que sea equitativa y solidaria, y que dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo. Calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Y la propuesta o la reforma de coparticipación que estamos llevando en el ámbito nación-provincias se sustenta en esto. No buscamos más que esto. Dije, bueno, trabajemos en función a lo que establece la Constitución, que tiene un rango, aparte esto tendría que haber estado cumplido esta ley, tendríamos que haberla tenido desde el año 1996. Estamos en 2017, o sea, más de 20 años, 21 años, y seguimos sumando. Pero bueno, lo cierto es que a través de la decisión política de parte del Ejecutivo Nacional y los Ejecutivos Provinciales, hoy se está trabajando y hay un compromiso por parte de la mayoría de las provincias de avanzar en un cierre definitivo que lleve, si nos llevó 30 años empezar a trabajar en serio, bueno, nos llevará el tiempo que sea necesario y tener una ley que dure 40 años, pero que garantice la posibilidad de salir de este esquema tan regresivo que hoy tiene la Argentina. Metodológicamente, ¿cuál es el esquema que se está trabajando con las provincias? Bueno, a ver, hoy, como para hacer un box, hoy hay en la subcomisión de coparticipación de la Comisión Federal de Impuestos, hay 3 grupos de trabajo que están integrados por todas las provincias, donde se está avanzando con el armado de un nuevo modelo de distribución de coparticipación o de distribución de recursos de la renta nacional. La metodología utilizada se focalizó en la metodología de necesidades de gasto y capacidades fiscales, ¿sí? Necesidades de gasto desde el punto de vista, por ejemplo, de que el desequilibrio vertical que tenemos hoy en la Argentina, o sea, recursos que está en manos del gobierno nacional y que debería estar en las provincias porque las provincias necesitan prestar los servicios, como por ejemplo el caso clásico salud y educación. Hoy no tenemos una correlación o no hay con este esquema de coeficientes fijos que viene de hace 30 años, no tenemos un esquema de correspondencia entre las necesidades de gasto que tienen los distintos niveles de gobierno y los recursos necesarios para sustentar esas necesidades de gasto. A partir de eso, el Gobierno Nacional concentra una porción mayoritaria de la recaudación, realiza transferencias a las provincias de distinta índole, ya sea a través del FONIT, FOFES o otras, y
con cierto grado de automaticidad, pero no dejan de ser transferencias presupuestarias, no son recursos de la coparticipación. O sea, no están blindadas con una ley como es la ley de coparticipación. Y el Estado del Gobierno Nacional, a lo largo de los últimos años, y lo seguimos haciendo, tratando de disminuirlo y tratando de, como vimos en el gráfico, donde el crecimiento de los últimos años de los recursos que se destinan a las provincias, tratando de suavizar eso, asume gastos que deberían ser asumidos por los gobiernos subnacionales, como básicamente el financiamiento docente o la obra pública local, gastos de infraestructura que tienen que ver más con lo provincial y con lo municipal que con un gobierno nacional, un gobierno central, en un país federal. Porque no nos olvidemos que somos un país federal. Saliendo un poco y yendo a lo que tiene que ver con el desequilibrio horizontal o el desequilibrio que tienen las entre provincias, atacando lo que tiene que ver necesidades de gasto y capacidades fiscales. Capacidades fiscales, lo que nos queremos concentrar básicamente es en la diferencia o la capacidad recaudatoria que tiene cada provincia y la recaudación efectiva o la administración tributaria de esa provincia, si la está realizando o no la está realizando. Ahí lo que tenemos es desequilibrios que no son imputables a las provincias y desequilibrios que sí son imputables a las provincias y podrían corregirlos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las distintas bases imponibles, simplificando como base imponible PBG, eso no es imputable a la provincia por una estructura productiva, por la historia, por lo que sea en lo inmediato, no podemos imputar a la provincia las distintas bases imponibles o la masa crítica para recaudar impuestos que tenga cada una. Los distintos esfuerzos recaudatorios sí, eso es imputable al gobierno provincial, entonces acá lo que estamos buscando es que cada jurisdicción haga el mismo esfuerzo recaudatorio, ¿sí? Por el lado del gasto, algo similar, hay distintas, o sea, en lo que tenemos que ver lo de la provisión de bienes y servicios para necesidades de gasto, lo que notamos es que hay jurisdicciones que tienen distintos costos de provisión de esos bienes y servicios, ya sea por cuestiones geográficas, distancias, economías de escala, etc. Y hay cuestiones que tienen que ver hay puntos centrales como lo que vimos recién al principio de la evolución del empleo público que tienen que ver con las funciones de producción de esa provincia, esa cantidad de empleados para prestar determinado bien o servicio. Y eso sí es imputable a la provincia y eso sí hay que corregirlo o lo vamos a tener en cuenta, lo estamos trabajando en esta nueva ley de coparticipación. Para ver algunos números y para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando con lo que tiene con las capacidades fiscales o el esfuerzo fiscal que hace cada jurisdicción, tenemos con jurisdicciones o provincias con el máximo esfuerzo fiscal, Misiones, Tucumán, Neuquén, Buenos Aires, que estamos en el caso de Misiones y Tucumán ya más cerca del 8 que del 7 en presión tributaria. Y en el caso del mínimo esfuerzo fiscal tenemos el otro extremo con Santiago del Estero, San Juan, Chubut, La Rioja, ¿sí? Donde en el caso de La Rioja está cerca del 2%. Este grado de diferencia que hay, tomando solamente los impuestos que recaudan todas las jurisdicciones, que estamos tomando ingresos brutos y sellos en términos de PBG. Lo que tenemos que tratar de buscar, o lo que estamos en la búsqueda es de determinar cuál es el esfuerzo fiscal que tiene que realizar cada jurisdicción para determinar las capacidades fiscales que tiene o los recursos que puede recaudar potencialmente esa provincia. Lo estamos haciendo con ella, no es algo que se está imponiendo desde el Gobierno Nacional, sino que es una mesa de trabajo con los mismos ministros de Hacienda y Economía de las provincias. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos del desequilibrio horizontal por el lado del gasto. Argentina es un país federal y debe ser, no sé si hay algún ejemplo en el mundo, este índice de gasto por habitante, pero en PBG se da lo mismo, el nivel de PBG se da lo mismo. Acá lo que podemos ver que provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, La Pampa, en el caso de Tierra del Fuego son 4 veces y media más el gasto que la que menos recursos por habitante o gasto por habitante tiene, que es la provincia de Buenos Aires. Esto lo que muestra es, digámoslo, por ahí cuáles son las funciones de producción de cada una de las provincias, ¿sí? Lo que estamos buscando que las necesidades de gastos estén acompañadas también por la necesidad real de prestación de ese servicio o de ese bien. Pasando ahora a lo que tiene que ver las necesidades o la distribución primaria, hoy, ¿qué tiene el Gobierno Nacional a su cargo? Lo que mencionabas, gran parte de todo ese gasto son las prestaciones de la Seguridad Social. La prestación de la Seguridad Social, o sea,
son de todos los argentinos, incluyendo las cajas no transferidas. Hoy todo el sistema de seguridad social está financiado por el ANSES directamente, y en el caso de ya estamos en una situación de déficit por el Tesoro. Los servicios de la deuda pública, los gastos de capital de ámbito mayor al local o regional, esto tiene que ver con obras de infraestructura, caso de las represas del sur o los distintos pasos bioceánicos que se están realizando. Bueno, después los bienes públicos de manual, de la Administración General de Justicia, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, etc. Hoy estamos financiando transferencias y corrientes y de capital al sector público, transferencias a provincias y municipios básicamente, y a algunos programas sociales, y al sector privado vía subsidios sociales y económicos. Lo que estamos en la búsqueda, o lo que vamos a tratar de encarar con la que estamos encarando en la nueva ley de coparticipación, es transformar estas transferencias discrecionales a provincias en automáticas. O sea, básicamente blindar estas transferencias que tengan una correlación directa con la necesidad de ese gasto, si va a cubrir un gasto en salud, si va a cubrir un gasto en educación, va a cubrir un plan social, esté blindado dentro de la ley de coparticipación, a partir de que no tengamos inconvenientes desde el punto de vista político que hemos vivenciado en los últimos años. Y es el reclamo genuino que tienen hoy la mayoría de las provincias. Por el lado de lo que tiene que ver las capacidades fiscales, la determinación de las bases imponibles de las cuales se pueden recaudar los impuestos, o vamos a calcular el potencial recaudatorio de cada jurisdicción. O sea, se están avanzando la directa, y la más rápida sería hacer el cálculo sobre el PBI o el PBG de cada provincia. El problema que tenemos es que no tenemos ni siquiera un PBG que podamos utilizar hoy como para saber dónde estamos parados, cuál es la presión efectiva que tienen esas provincias para incluirlo dentro de una ley de coparticipación. El último PBG es desde el Censo Nacional Económico 2004, hay estimaciones, CEPAL, de distintos sectores académicos donde se está utilizando ese cálculo, el INDEC mismo también. Entonces, determinación de bases imponibles, se está trabajando con la asistencia de universidades, las direcciones de rentas, se están definiendo la metodología de cómo se van a calcular esas bases. Se realizó un convenio con el INDEC para estimar el PBG. Hay un acuerdo, un Consejo Federal de Catastro, los acuerdos con los Consejos Federales de Catastro, se está armando una agencia federal de catastro donde participe el Estado Nacional con todos los catastros provinciales. Hoy está el Consejo Federal, pero el Estado Nacional no integra el Consejo. Hay una interacción permanente con el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y las direcciones provinciales de estadística. Eso para determinar las capacidades fiscales. Por el lado, para determinar las necesidades de gasto, bueno, ahí se están buscando los mejores indicadores en lo que tiene que ver para hoy la focalización, o lo que tenemos en agenda es trabajar sobre todo en lo que es salud, seguridad y educación, que es el mayor gasto que realizan las provincias, y en función de eso tenemos que buscar distintos criterios o distintos índices de distribución que vayan en línea con la correspondencia que tiene esa prestación, para que el acceso a un bien o a un servicio de un habitante de la ciudad de ciudades del norte del país, Jujuy, Formosa, Misiones, Salta, sea el mismo, o sea, esté garantizándole el mismo nivel de acceso que en la región de Centro, en la región Cuyo, en la región patagónica. Hoy eso, como veíamos recién en el índice de gasto, no se da, como vemos la dispersión geográfica que hay entre provincias tampoco se da. Caso de Formosa, el PBG per cápita es 7 veces menor al de Neuquén, o sea, dentro de un mismo país. Entonces lo que se está tratando de buscar es que con el esquema, al menos con los recursos que se vayan a distribuir, se garantice la misma cápita, para decirlo de alguna manera, si queremos tomarlo por cápita, para la prestación de ese bien o servicio. Adicionalmente a lo que tiene que ver con las prestaciones básicas de servicios, se están trabajando en los fondos de equiparación. 2 fondos básicamente que tienen que ver, uno con la equiparación de infraestructura y otro con un fondo de convergencia. El de infraestructura, ustedes saben, a lo largo y a lo ancho del país, las diferencias que hay en la infraestructura básica, ya sea acceso sin ir más lejos, el conurbano bonaerense,
Se tiene un déficit de cloacas y de agua potable que no teníamos conciencia de semejante situación. Acceso a la vivienda y acceso a distintas infraestructuras. Estos van a ser programas que también van a estar blindados dentro de una ley, no sabemos todavía si va a ser parte de la misma ley de coparticipación para garantizar servicios básicos o va a ser una ley nueva que vaya también con el mismo grado de consenso. Un fondo de convergencia, que el objetivo sea incentivar la actividad productiva en la región, corregir los desequilibrios regionales y financiar proyectos productivos. En todos estos casos siempre se va a destinar a gasto de capital, o sea, no buscar a financiar gasto corriente, o sea, yo creo que estamos en niveles históricos de gasto corriente, lo cual todo indicaría que deberíamos, en el futuro esto debería bajar y generar el margen suficiente como para invertir en infraestructura o en gasto de capital. Deben tener criterios objetivos de reparto, obviamente, y deben estar sujetos a los análisis de resultados. Análisis de resultados en el sentido de que existe una mesa donde haya un control cruzado entre jurisdicciones, que no sea el Estado Nacional, sino las mismas provincias, si están recibiendo fondos para atender financiar determinado sector productivo, determinado clase productivo, realmente se esté realizando, y poner un tiempo determinado para ese desarrollo, un tiempo determinado para la inversión en infraestructura, para que no sea algo un componente más de coparticipación que se reciba eternamente y que no haya un control si efectivamente se está destinando esos recursos a financiar el objetivo inicial que tenía la ley. La filosofía, bueno, de los fondos de equiparación, cómo vinieron funcionando o cómo se está trabajando hoy, es que las políticas en Argentina siempre fueron para la promoción de desarrollo y siempre surgieron a nivel del gobierno nacional con programas centralizados. Las provincias y municipios no construyeron su propia competitividad territorial y en buena medida sustituyeron la dinámica empresaria en parte por empleo público. El objetivo de esto lo que busca es la construcción de un sistema federal de desarrollo económico que equipare las necesidades del sector público y la provisión de infraestructura. Y bueno, la mejor política social es la generación de empleo sustentable y productivo en el tiempo. Un ejemplo de esto, o lo que vinimos avanzando, fue el Fondo Sojero, que el Fondo Sojero está destinado, mejor dicho, a infraestructura social. En el 2016, para este presupuesto, se propuso que se amplíe el objetivo de este fondo para financiar infraestructura e inversión productiva. Hoy hay muchas provincias que están enviando proyectos y están financiando distintos grados de promoción o de distinto apoyo a sectores productivos dentro de sus provincias. Y bueno, como para ir cerrando, la última institución fiscal tiene que ver con la reforma tributaria provincial, que esto básicamente va a ser algo que los ministros o los gobernadores de las provincias son conscientes de cuál es la situación que hoy tienen sus estructuras tributarias y son conscientes del grado de distorsión que tienen los impuestos que recaudan, como es el caso de ingresos brutos y sellos. Un poco para ver los números de estos últimos 2 años cerrados, a ver que básicamente acá lo que estamos viendo que más del casi el 85% de la recaudación de las provincias está concentrada en ingresos brutos y sellos. O sea, ingresos brutos es 75% en promedio estos años, sellos es el 9%. En ambos impuestos, acá principalmente hay un desincentivo al desarrollo productivo, hay un montón de distorsiones que tienen estos impuestos por sobre los impuestos patrimoniales o los impuestos directos como son el inmobiliario y automotores. O sea que hay una matriz que Adrián Centurio muy bien armó ya en el año 2013, donde se muestran estas dos caras de una misma moneda. Los impuestos indirectos que recaudan las provincias son fácilmente trasladables, graban la actividad económica, se liquidan por declaración de contribuyente y son altamente distorsivos. El inmobiliario y el automotor, al ser un impuesto directo, es de difícil traslado. Tenemos
dificultad para trasladarlo, graban el patrimonio, lo determina la administración tributaria y no tienen un grado de distorsión tan elevado, son bajamente distorsivos respecto a los impuestos de ingresos brutos por sobre todas las cosas. Las distorsiones propias de lo que es el ejemplo de ingresos brutos ya lo habrán escuchado, pero bueno, están planteadas. Es un impuesto plurifásico y en cascada, que lo que genera es una piramidación, incentiva la organización vertical de las empresas, cuando no necesariamente las empresas tienen un grado de especialización como para estar integradas horizontalmente. Esmerilan la competitividad de los productos en los mercados mundiales, dado que no podemos trasladarlo, no se puede determinar cuál es el peso de ingresos brutos para hacer un reintegro dentro de la exportación. Y bueno, hoy lo que tenemos que tratar de buscar y lo que estamos tratando de encarar en las reformas tributarias, tanto a nivel nacional y a nivel provincial, es disminuir esta presión, sobre todo disminuir estos impuestos que son altamente distorsivos. Hoy debemos volver, con las provincias estamos hablando de volver a una alícuota general, eliminando la falta de armonización y las aduanas interiores, o lo que hoy se recauda como extraña jurisdicción. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires están avanzados en este tema, o sea, están avanzados sobre todo en extraña jurisdicción, ya lo sacaron. Ciudad de Buenos Aires debe ser, el 60% de sus recursos son ingresos brutos. O sea que el impacto que tiene para la Ciudad de Buenos Aires la reducción de eliminarlo de extraña jurisdicción es importantísimo. Después se deben limitar, bueno, esto también es otro problema, se debe limitar también el uso generalizado de múltiples regímenes de recaudación, retención y percepción. Como ustedes saben, hay un montón de saldos a favor, creo, la comisión arbitral tiene determinado algo así como 20.000 millones de pesos de saldos a favor de las jurisdicciones. O sea, no puede haber entre provincias, uno tiene saldo a favor en una provincia y tiene que pagar en otra, no lo puede destinar a pagar esa provincia. Entonces hay una acumulación de saldos y eso también, pero esto más que nada tiene que ver con la coordinación entre las distintas direcciones de renta o entre los distintos administradores tributarios de las provincias. Bueno, todo esto lo que está buscando es tratar de, primero, armonizar las alícuotas, eliminar lo de extraña jurisdicción, que básicamente son aduanas interiores, hay fallos judiciales y hay una causa en la Corte Suprema también, y focalizar más sobre los impuestos como el inmobiliario y automotor. Automotor tenemos bases bastante sólidas, que son los registros registros automotores, tienen actualizadas las bases, pero en lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario, hay un trabajo en marcha de tratar de valorizar todo lo que son las valuaciones fiscales de todo el país. Para eso se está trabajando y creando una Agencia Nacional de Catastro. Lo que va a buscar la Agencia Nacional de Catastro va a ser, con todos los catastros provinciales, determinar el valor real de todos los bienes, ya sean bienes muebles, de que sean bienes inmobiliarios urbanos o rurales, y a partir de ahí que las provincias tengan la posibilidad de determinar si recaudan o no recaudan el impuesto o qué alícuota van a determinar para recaudar ese impuesto. Pero al menos saber efectivamente cuál es el valor de la Argentina, que hoy no lo sabemos. O sea, si uno hace el cálculo por regla de 3 simple de alícuota por lo que se recauda el inmobiliario y se va a dar cuenta de lo que vale una provincia argentina, una ciudad, es ridículo el valor. Lo mismo que el impuesto rural, el inmobiliario rural. La búsqueda de esto tiene también un problema histórico que venía de la recaudación de bienes personales por AFIP. Entonces acá había un problema por parte de las administraciones provinciales, tributarias provinciales, que no querían actualizar las valuaciones fiscales porque en realidad el aumento de evaluación fiscal lo que hacía era impactar sobre bienes personales, y la recaudación de bienes personales mayoritariamente se la llevaba al Estado Nacional o se la llevaba a la AFIP, y las provincias participaban en muy poco, lo cual era asumir un costo quizás muy elevado para que la ganancia se la lleve el gobierno central. Hoy, con la eliminación gradual del impuesto a los bienes personales, al aumento de
de bases imponibles y reducción de alícuota, lo que se está dejando y lo que se habló con las provincias fue, hoy el objetivo de política del gobierno nacional es que los impuestos patrimoniales los recauden los gobiernos provinciales. Nosotros nos vamos a retirar de la recaudación de impuestos patrimoniales, pero alguien lo tiene que recaudar y que no haya una triple imposición como hay hoy, al menos que hayan dos, o hablar en coordinación también con los municipios para tratar de bajar esta carga impositiva sobre el patrimonio. Hasta ahí estamos a hoy. Estos son los avances que tuvimos en estos 23 meses de gestión. Quizás son propuestas muy ambiciosas, como el caso de coparticipación, como el caso de ingresos brutos, pero hoy existe el acuerdo político para avanzar en estos puntos y el grado de diálogo permanente que tenemos con todas las provincias nos da la tranquilidad de que estamos avanzando y que lleve el tiempo que sea necesario para llegar a un acuerdo y poder definitivamente tener una nueva ley de coparticipación, tener una estructura impositiva que apoye al sector privado, al desarrollo y que dé los fundamentos necesarios para que tengamos un país que crezca sustentablemente en el tiempo y no una montaña rusa de crecimientos a tasas chinas en determinados momentos y contracciones como Venezuela. El objetivo básico es ese. Creo que están las bases sentadas, está la política, están los técnicos como para hacerlo y hay una toma de conciencia tanto en los 24 gobernadores como en el presidente de que este es el camino y lo demostraron las últimas elecciones de que el camino elegido, que vamos por buen camino al menos. Así que bueno, muchas gracias.